Bienvenidos a esta inmersión en nuestros archivos. Hoy vamos a hablar de un caso que sacudió España entera. Han pasado más de 30 años, pero sigue muy abierto. El crimen de Alcácer. Exacto. Un caso terrible. Vamos a meternos en lo que pasó en noviembre del 92, la desaparición de Míriam, Toñi y Desiré. Y luego toda la investigación, las pruebas que había, las que no, los nombres clave y sobre todo las polémicas. Que ha habido muchas. Sí, muchísimas. Nos hemos basado en crónicas de la época, artículos más recientes, documentales. Hay mucho material. Sí, es un caso muy documentado, pero también muy lleno de sombras. El objetivo es intentar poner un poco de orden, ver qué se sabe seguro, qué son especulaciones y entender por qué nos sigue impactando tanto, ¿no? Eso es. Pues vamos allá. Nos vamos al viernes 13 de noviembre de 1992, Alcácer, Valencia. 3 amigas, Míriam García, 14 años, Toñi Gómez, 15 y Desiré Hernández, 14. Unas crías. Sí. Quieren ir a una fiesta del instituto en Picassent, el pueblo de al lado, en la discoteca Color. Y como no tienen cómo ir, pues deciden hacer autostop. Y ahí empieza todo. Cuando no vuelven esa noche, las familias se temen lo peor. Saben que no se han fugado. Apenas llevaban dinero, vamos. La reacción es inmediata. Uf, brutal. La gente del pueblo se vuelca, los medios de comunicación, una movilización enorme. Incluso, hubo una tragedia dentro de la tragedia. 2 voluntarios murieron en un accidente buscando a las chicas. ¡Qué barbaridad! Los primeros testimonios que recoge la policía son confusos, ¿verdad? Sí, bastante. Hay una pareja que dice que las llevó en coche hasta una gasolinera, ya en Picassent. Ajá. Y luego está el testimonio clave, el de Dolores Badal, una señora mayor. Ella dice que las vio desde su balcón subirse a un coche blanco, pequeño. Más tarde diría que era un Opel Corsa y que iban varios chicos jóvenes dentro. Y la policía empieza a buscar por todos lados. Claro. Miran el entorno de las chicas, clientes de la discoteca, buscan delincuentes sexuales por la zona, gente que hubiera salido de la cárcel hacía poco, pero nada. Al principio no hay pistas claras. El caso enseguida deja de ser local, se convierte en noticia nacional. Sí. Carteles con sus caras por todas partes. Se implican políticos importantes, el ministro Corcuera, Felipe González. Reciben a las familias. La búsqueda se amplía incluso fuera de España. A través de Interpol, sí. Y emerge una figura que va a ser central. Fernando García, el padre de Míriam. Él se convierta en la cara visible de la búsqueda, ¿no? Totalmente. Se mueve muchísimo. Viaja incluso a Londres para pedir ayuda para que no se olvide el caso. Pero pasan los días, las semanas, 75 días de angustia. Una eternidad para esas familias. Y sin ninguna pista sólida. Hasta el 27 de enero de 1993, cuando llega la peor noticia imaginable. Sí. 2 apicultores, en una zona muy apartada, de difícil acceso, La Romana, en Tous. ¿Qué encuentran? Pues encuentran restos humanos. Semienterrados. La Guardia Civil va para allá y confirma lo peor. Son ellas. Míriam, Toñi y Desiré. Madre mía. Estaban en una fosa, tapada con tierra, envueltas en una alfombra. Con signos de una violencia extrema. Y los cuerpos, claro, después de 75 días, estaban muy descompuestos. La noticia conmociona a todo el país. Es un shock brutal. Un antes y un después, sin duda. El horror absoluto. Y cerca de la fosa aparecen algunas pistas. Una de ellas parece crucial. Sí, encuentran varias cosas, pero sobre todo, unos trozos de papel. Resultan ser fragmentos de un volante médico, de la Seguridad Social, del Hospital La Fe de Valencia. ¿Un volante médico? Allí, en medio del campo. Pues sí, alguien los recoge con cuidado, los juntan y aparece un nombre. Enrique Anglés Martínez. Había estado en el médico meses atrás. ¿Y con ese nombre? ¿La Guardia Civil actúa rápido? Rapidísimo. Esa misma tarde van a Catarroja, a la casa de la familia Anglés. Y lo que pasa allí es, de película de acción casi. ¿Qué ocurre? Pues que mientras están llegando los agentes, uno de los hermanos, Antonio Anglés Martínez, que era un delincuente muy conocido por la zona, con muchos antecedentes, Ajá. se da cuenta de que viene la policía y se escapa. ¿Por los tejados? Una fuga increíble que, marcará todo el caso. ¿Logra huir? Sí, desaparece.
Mientras, en la casa, interrogan a Enrique, el del volante, que tiene una discapacidad intelectual. Lo descartan enseguida como autor. Y mientras están registrando la casa, ¿llega alguien más? Llega a Miguel Ricart, Tárrega, el rubio, amigo íntimo de Antonio Ángeles. Iba con otros hermanos Ángeles. O sea que llega en pleno registro. Exacto. Y un agente lo reconoce. Saben que es colega de Ángeles, así que se lo llevan al cuartel. En principio como testigo, para preguntarle dónde está Antonio. Pero la cosa cambia rápido. Sí, porque Ricart empieza a contradecirse. Y sobre todo, su coche, que era un Opel Corsa blanco, pues coincide con la descripción de la testigo de Picassent. Ahí saltan todas las alarmas. Y pasa de testigo a detenido. En cuestión de horas. La madrugada del 28 de enero lo detienen. Y poco después empieza a hablar. Empieza a confesar. Pero sus confesiones no son sencillas, ¿no? Cambia la versión varias veces. Para nada. Entre enero y marzo del 93 declara varias veces. Al principio intenta quitarse importancia, ¿sabes? Echa casi toda la culpa a Antonio Anglés. Dice que él tenía miedo, que le obligó. Intenta minimizar su papel. Eso es. Pero luego, sobre todo en una declaración que hace ante el juez el 2 de marzo, ahí cambia. Da una versión mucho más detallada. Y se incrimina mucho más. ¿Qué cuenta en esa declaración? Pues describe todo. El secuestro, cómo se las llevaron a una caseta abandonada que había allí cerca, en La Romana, cómo las ataron, las violaron. Durante horas, dice. Y admite haber participado él. Sí, en esa declaración del 2 de marzo, sí. Admite que sujetó a las chicas, incluso que violó a una de ellas, aunque sigue diciendo que fue bajo amenazas de Anglés. Y describe también cómo las llevaron después a la fosa, que hubo más agresiones allí, y que fue Anglés quien las mató. A tiros. ¿Y esa versión coincide con las pruebas? En los puntos clave sí. La secuencia de hechos, cómo murieron, coincide bastante con lo que dicen las autopsias. Parecía la confesión definitiva. Pero entonces, ¿da otro giro? Un giro de 180 grados, totalmente inesperado. A partir del 29 de marzo, Ricart se retracta. Lo niega todo. ¿Cómo? Después de esa confesión tan detallada. Sí, dice que confesó porque le torturaron. Algo que, por cierto, los informes médicos que le hicieron no confirmaron. Ninguna señal de tortura. ¿Y qué dice entonces? ¿Da otra versión? Empieza a dar coartadas distintas, versiones alternativas, e implica gente nueva. Habla de un tal El Pelirrojo, un nano, incluso a Mauricio, otro hermano de Anglés. ¿Y se investiga eso? Sí, la Guardia Civil tira de esos hilos, pero no encuentran nada sólido. Lo acaban descartando por falta de pruebas. Y mientras todo esto pasa con Ricart, Anglés sigue fugado. Exacto. Esa es la otra gran pata del caso. ¿Dónde está Antonio Anglés? Se le sigue la pista hasta Portugal. Y allí la historia se vuelve bastante rara, ¿no? Rara es poco. Un tipo, un supuesto confidente o delincuente menor, dice que Anglés le robó el pasaporte, que quería ir a Brasil. Ajá. Poco después, detectan un polizón en un barco mercante, el City of Plymouth, que había salido de Lisboa. Se cree que era Anglés. ¿Y qué pasó con él? Pues, según la versión oficial, este polizón se tiró al mar. O lo tiraron, hay dudas, cerca de la costa de Irlanda, y desapareció. Y nunca más se supo. Nunca más con certeza. Ha habido pistas falsas, como una calavera que apareció en Irlanda, pero el ADN no era suyo. Algún supuesto avistamiento por Sudamérica, pero nada confirmado. O sea que a día de hoy... A día de hoy, Antonio Anglés sigue oficialmente desaparecido. Y en busca y captura internacional, sigue en la lista de los más buscados de Interpol. Es increíble. La verdad es que sí. Periodistas como Jorge Saucedo o Genár Martí han investigado mucho esa fuga. Hay muchas preguntas. ¿Le ayudaron? ¿De verdad murió en el mar? Ni idea. Hablemos ahora de las pruebas forenses. Otro punto muy polémico. Hubo 2 autopsias. Sí. La primera, nada más encontrar los cuerpos, el 28 de enero. La hicieron forenses de Valencia. La segunda la pidieron las familias unos días después. Y la dirigió Luis Frontela. Frontela, un nombre conocido en la forense española, pero también controvertido. 27. Sí. Causó mucho revuelo. ¿Por qué? Pues porque encontró cosas que no cuadraban con la versión que se estaba dando. Lo más importante, encontró pelos. Varios pelos en los cuerpos y en la ropa de las chicas. Pelos que no eran de los sospechosos. Exacto. Hizo análisis morfológicos y de ADN mitocondrial. Y según él, esos pelos no eran ni de Ricart ni de Anglés. ADN mitocondrial. ¿Eso qué fiabilidad tiene?
No es como el ADN nuclear, ¿verdad? No, no es tan preciso para identificar a una persona concreta. Se hereda por vía materna. Sirve para descartar o para decir que alguien pertenece a un mismo linaje materno, pero no identifica a un individuo único. Entiendo. Pues Frontella dijo que esos pelos indicaban que allí habían estado, entre 5 y 7 personas más, aparte de Ricard y Angles. Intentaron relacionar uno de esos pelos, uno canoso, con un conocido de Ricard, pero el ADN no coincidió al final. O sea que según Frontella, había más gente implicada. Eso sugerían sus hallazgos. Sí, y no solo eso. ¿Qué más? Pues estudiando las larvas de los insectos, bueno, a través de fotos y vídeos de la primera autopsia, eso sí, Ajá. sugirió que los cuerpos podrían haber estado enterrados en otro sitio antes. La teoría del doble enterramiento. ¿Y eso por qué? Por el tipo y estado de las larvas, según él. También habló de que no había livideces cadavéricas claras y planteó hipótesis, como una hemorragia muy grande o que los cuerpos hubieran estado en agua, aunque reconoció que no tenía pruebas definitivas de esto último. Entiendo. Claro, todos estos hallazgos de Frontella, sumados a otras dudas que ya había, Sí. fueron la gasolina perfecta para la desconfianza, para los que pensaban que la versión oficial no se sostenía. ¿Qué otras dudas había? Has mencionado algunas antes. Pues, por ejemplo, lo del volante médico. ¿Cómo aguanta un papel 75 días a la intemperie? Con lluvia, viento. Es raro. Sí, suena difícil. O que no encontraran restos biológicos de las chicas en la caseta. Ni sangre, ni semen, ni nada. Si supuestamente estuvieron allí horas siendo agredidas. Pues también es extraño. Y en las actas del levantamiento de los cadáveres también hubo lío. Sí, hubo detalles que parecían contradictorios. Por ejemplo, en un primer momento se describe una mano con reloj que asoma de la fosa. Pero luego resulta que ese cuerpo tenía las manos atadas a la espalda. ¿Cómo podía asomar la mano entonces? Ya. O lo de una cruz de Caravaggio que apareció en la segunda autopsia. Pero resulta que ya se había hablado de esa cruz en la prensa días antes. Y claro, la gente se preguntó si alguien la pudo poner después. Muchas preguntas sin respuesta clara. Muchas. Hay que decir que sí encontraron ADN de los Anglés en la caseta. Y un pelo de Ricard en su coche. Pero eso prueba que estuvieron allí, sí. Pero no cuándo, ni qué hicieron exactamente. Cada cosa por separado igual tiene explicación. Pero todo junto, pues generó muchas dudas. Muchísimas. Y con este panorama de dudas, de teorías, llega el juicio, 1997, con Ricard como único acusado. Eso es, mayo a julio del 97. Ricard se mantiene en su última versión. Yo no fui, confesé bajo tortura. Pero el tribunal no le creo. Confesión del 2 de marzo, la detallada, es la creíble, que cuadra con las pruebas que sí hay. Y lo condenan a 170 años de cárcel, por 3 asesinatos, secuestro, violaciones. ¿Y cumplió la pena entera? No, salió en 2013 después de 21 años, por la anulación de la doctrina Parot que le benefició. Pero mientras se celebraba ese juicio, fuera, en los medios, estaba explotando otra historia completamente distinta. Sí, totalmente. Ahí es donde Fernando García y el periodista Juan Ignacio Blanco lanzan con muchísima fuerza su teoría alternativa. La teoría de la conspiración. Exacto. Decían que la versión oficial era mentira, una tapadera. ¿Una tapadera para qué? ¿Qué decían ellos? Suena muy fuerte. Lo era. Decían que Ricard y Anglés eran solo los cabeza de turco, unos desgraciados que usaron para tapar a los verdaderos culpables. ¿Y quiénes eran los verdaderos culpables, según ellos? Pues una red muy poderosa, con gente importante, políticos, empresarios. Decían que se dedicaban a hacer vídeos snuff, o sea, grabaciones reales de torturas y asesinatos. Madre mía. Sí, una teoría terrible. Según ellos, Anglés no huyó, lo mataron, para que no hablara. Y las niñas las habrían torturado y matado en otro sitio. Quizá las tuvieron retenidas en Madrid, en Segovia. Y las enterraron 2 veces. Pero, ¿había alguna prueba de todo eso? Pruebas sólidas, judicialmente válidas, ninguna. Lo que hubo fue una difusión mediática brutal. Programas de máxima audiencia como el de Pepe Navarro, Esta noche cruzamos el Mississippi, o el Juicio de Alcácer, en Canal 9, le dieron altavoz a esta teoría. ¿Y llegaron a dar nombres? Sí, eso fue lo más grave. Acusaron directamente, con nombres y apellidos, a personas conocidas, Alfonso Calvés, Bermúdez de Castro, Luis Solana, de formar parte de esa red, lo que se llamó el Clan de la Moraleja. ¿Y qué pasó con esas acusaciones tan graves? Pues que se demostró que no tenían fundamento. Parece que García y Blanco pudieron ser utilizados por un ex socio de esa gente, que quería vengarse. Hubo juicios por calumnias,
Pepe Navarro indemnizó a los acusados, García y Blanco fueron condenados. ¿Y la famosa cinta Snuff que decía Blanco que tenía? Pues nunca apareció. Blanco murió en 2019 afirmando que la tenía, pero nunca la enseñó. Su existencia es más que dudosa. Incluso Fernando García ha dicho cosas contradictorias sobre esa cinta. Este caso, además de por el crimen en sí, es tristemente famoso por cómo lo trataron los medios. Se dice que ahí empezó la telebasura. Sin duda. El ejemplo que siempre se pone es el programa de Nieves Herrero. Montó un plató en Alcácer la misma noche que encontraron los cuerpos. ¿En serio? Sí, sí. Entrevistando a los familiares en directo, con el dolor a flor de piel, mientras se iban sabiendo detalles horribles. Fue muy criticado. Una falta de sensibilidad tremenda. Y luego, durante el juicio, el programa de Navarro y otros siguieron por ahí. Sí, se centraron en el morbo, en lo escabroso. Llegaron a enseñar fotos de las autopsias. Hubo cosas lamentables también en prensa escrita, como una entrevista falsa a Anglés que se publicó. Un espectáculo terrible. Y además todo esto creó muchas tensiones entre las propias familias. Rosa Folch, la madre de Desiree, por ejemplo, nunca apoyó la teoría de la conspiración. Criticó mucho a García y a Blanco por usar el nombre de su hija y por publicar fotos muy duras en su libro. Es que parece que el caso no acaba nunca. Han pasado más de 30 años y sigue habiendo noticias. Es verdad, es increíble. En 2017 y 2019 encontraron más restos óseos cerca de la fosa. Los de 2019 se confirmó que eran de Miriam. ¿Tanto tiempo después? Sí. Y entre 2020 y 2021, el juzgado que sigue investigando dónde está Anglés, pues reabrió algunas líneas. Tomaron declaración a gente de la tripulación del barco donde supuestamente huyó. ¿Para aclarar si le ayudaron a escapar? Exacto. Y se pidieron nuevos análisis de ADN. En los coches, en pelos que se habían descartado en su día. Aunque en los coches no salió nada concluyente. ¿Y Ricard? Ha vuelto a hablar hace poco. Sí, en 2023 dio una entrevista en YouTube, negando otra vez todo. Y ahora, se anuncia para este otoño de 2025 un documental nuevo. Y dicen que incluiría una nueva confesión de Ricard, grabada. ¿Otra confesión? ¿Y qué diría ahora? Pues parece que volvería a implicar a los Anglés, al nano, y que añadiría a 3 hombres mayores, sin identificar, y que hablaría otra vez del doble enterramiento, primero cerca de Alborache y luego en la Romana. Habrá que ver qué credibilidad tiene esta. ¿Cuántas van ya? Enésima versión. Pues sí, está claro que Alcácer es una herida que no cierra. La fuga de Anglés, las dudas que quedaron de la investigación, la fuerza que siguen teniendo las teorías alternativas, todo eso impide pasar página. Una herida abierta en la sociedad española. Exacto. La falta de respuestas claras, sobre todo sobre Anglés, las sombras de la investigación, y ahora con Internet y las redes, que amplifican todo, pues la controversia sigue viva. Como decían Saucedo y Martí, es un caso que nunca muere, siempre vuelve. Hemos repasado una historia terrible. El secuestro, la tortura, el asesinato de Miriam, Toñi y Desiree. Un crimen espantoso. Una investigación con muchas luces, pero también con sombras importantes. Una explosión en los medios nunca vista antes. ¿Y el resultado? Un mar de dudas, de teorías, que llega hasta hoy. Quizá la historia de Alcácer, más allá del dolor inmenso y de la búsqueda de justicia, que por supuesto es lo principal, nos dice algo más. Nos habla de esa fascinación un poco extraña que tenemos por lo macabro, ¿no? De la necesidad de encontrar explicaciones, un porqué, aunque a veces esas explicaciones sean teorías de la conspiración muy complejas. Y del papel de los medios, claro. Fundamental. Nos obliga a pensar en su poder y en su responsabilidad. Hoy, con tanta información, tanta desinformación, ¿dónde ponemos el límite? Entre investigar para saber la verdad y alimentar especulaciones que solo causan más daño y confusión. Es una pregunta difícil. Una pregunta que, como el propio caso, sigue ahí, abierta.